El fin del crecimiento en la bolsa. Es el tema que se está tocando, es el tema que se está viendo en la mayoría de las noticias, es el tema que vemos en YouTube, es el tema que parece ser que tumba a las empresas. Y bueno, con los reportes trimestrales de la semana pasada en las FANG, vimos que muchas de estas empresas superaron expectativas. Superaron expectativas y como quiera cayeron las acciones. Entonces no es que haya un fin del crecimiento, es que comienza a desacelerarse el ritmo de crecimiento. De eso es de lo que hay que hablar en el video de hoy. Hola y buen día inversionistas, yo soy Bernardo y esto es Creciendo Capitales. Bienvenidos a un video más en el que tenemos que ver cómo es que esto afecta a las valuaciones, qué es lo que podemos esperar para las valuaciones de las empresas y qué es lo que hay que tener en mente. Porque bueno, sí es un riesgo que el crecimiento esté desacelerándose, pero hay que recordar y quiero comenzar por eso. El mercado suele ver hasta 18 meses adelante. Entonces, cuando una persona, cuando un inversionista está en la bolsa, está invirtiendo en lo que cree que en 18 meses va a estar muchísimo mejor que hoy. En una economía que en 18 meses va a estar mejor, si se espera que haya un colapso, pues el mercado empieza a preocuparse de eso desde antes. Si el mercado empieza a ver que una empresa está teniendo muchísima deuda, pues no están viendo el riesgo que tiene hoy. Están viendo el riesgo que puede tener o que puede eso causar de aquí a 18 meses. Por eso es que es importante siempre estar recordando eso. El mercado descuenta el valor futuro de las empresas. El mercado nos está advirtiendo de qué es lo que ellos están esperando. A veces se emociona, a veces creen que va a haber muy buena economía y resulta que no lo es. Hay un colapso enorme y a veces pasa al revés también. Entonces ahora sí quiero que vean esta imagen y es que el tope de la curva de crecimiento es normal y lo vemos en esta imagen que, bueno, el tope de crecimiento puede pasar en cualquier parte del ciclo económico. Muchas veces pasa en el comienzo del ciclo económico de recuperación. O sea, puede colapsar el mercado y saliendo de ese colapso, puede colapsar la economía y saliendo de ese colapso económico, el mercado se recupera mucho más rápido. El crecimiento de las empresas es muchísimo más rápido. Son porcentajes muy altos. ¿Por qué? Porque estás comparando el año pasado contra este año. Entonces, el ritmo de crecimiento es muy alto. Porque, bueno, cayeron los ingresos en muchos de los casos y luego tienden a subir muy rápidamente a niveles pues ya casi normalizados o un poco más elevados a los normalizados, también porque llega a haber liquidez en el mercado. Pero nunca ha querido decir que se disminuya el crecimiento, que desacelere el crecimiento, que haya un ritmo más lento, que la bolsa colapse. No están relacionados al 100%, no hay una correlación directa. Ahora, ¿podrá haber casos? Claro que hay casos, claro que hemos visto casos. Entonces, en periodos de tiempo en los que veíamos a la bolsa seguir creciendo, seguir aumentando, seguir subiendo a máximos históricos constantemente, no necesariamente estábamos en el tope de crecimiento de estas empresas o de los porcentajes de crecimiento en ingresos de las empresas. Teníamos porcentajes de crecimiento normales, mientras que como quiera seguía subiendo a un ritmo normal la bolsa. Entonces, ¿por qué preocuparnos de una desaceleración en los crecimientos cuando vemos que históricamente esto nunca ha causado, esto nunca ha sido la razón causante de un gran colapso? Puede ser uno de los tantos factores que hay que considerar, correcto, pero no es una razón tajante para decir, está disminuyendo el crecimiento, las acciones van a caer. Pues no, así no funciona. Y ahora vamos a ver cuáles fueron los datos que hicieron que el mercado tumbara o dejara de confiar tanto, cayeran estas acciones, aun y cuando superaran expectativas. Bueno, Facebook tuvo un crecimiento de usuarios año con año de un 7% a comparación del crecimiento que tenía de un 8%. Entonces, bueno, ahora los usuarios están creciendo más lentos. Cada vez hay menos crecimiento en la cantidad de usuarios y perdieron una cierta cantidad de usuarios en Estados Unidos, que es, bueno, la parte en la que más rentabilidad tienen. Son los usuarios que más pagan en cuestión de anuncios, de advertising. Y pues bueno, eso impacta a largo plazo, pero sigue habiendo un crecimiento en el mercado internacional para Facebook. Otro ejemplo que quiero mencionar, que aunque no es de las más grandes, Pinterest es un caso claro de una empresa que cayó pues casi 20% por haber decepcionado también con los usuarios. Entonces, los usuarios crecieron un 9% año con año y eso fue suficiente para decir no está creciendo tan rápido como creíamos, no tuvo ese crecimiento de doble dígito en usuarios. Entonces, ¿qué está pasando? Está preocupando y Pinterest también salió a decir, como muchas de las otras empresas, así como Facebook también lo dijo, como Alibaba lo dijo, como Amazon lo dijo. Nuestras expectativas para el siguiente trimestre son un poco más bajas de las que teníamos pensadas. Bueno, nada más para advertir. Y muchas veces los equipos directivos hacen esto para poder sobrepasar expectativas y no estar presionando a todo el equipo de trabajo. Tienes que tener expectativas realistas. Y si las sobrepasas, el mercado se emociona. Pero ¿qué pasa si las pones tantito por arriba para presionar al equipo
y fracasan, bueno, es doble presión porque aparte el mercado te castiga fuertemente. Entonces sí están muy forzados los equipos directivos a siempre dejar un margen, el creer que las van a sobrepasar por un poco y constantemente, o en la mayoría de los casos, tienden a hacerlo a largo plazo. Cuando un equipo directivo es nuevo, o cuando hay nuevos integrantes en el equipo directivo, es cuando vemos que las expectativas a veces fallan, inclusive las expectativas internas con los resultados. Pero a largo plazo, cuando un directivo ya sabe qué esperar de su empresa, pues es cuando puede hablar de las expectativas futuras y normalmente ir sobrepasándolas poco a poco. Ahora, Amazon fue el único caso en el que podríamos hablar de una decepción clara para los inversionistas, que aunque los resultados fueron enormes, Amazon siguió creciendo bastante, mantuvo los ritmos que Amazon internamente esperaba, pero bueno, un poco menos a lo que esperaba el mercado. Tuvo un fallo en ingresos, un fallo en ventas totales. ¿Por qué? Bueno, ellos mencionaron que vieron un cambio en las preferencias del consumidor, un cambio temporal en las preferencias del consumidor. Se dieron cuenta que aumentaron un poco las compras físicas. Tienen varias tiendas, ellos, pues bueno, recordemos que tienen muchas inversiones como Amazon Go, como Whole Foods, pero bueno, no es el segmento fuerte, por lo cual si disminuyen las ventas digitales va a impactar en los resultados. Y bueno, el otro beneficio que tuvieron es la nube. Ellos siguen creciendo con la nube. Entonces Amazon, aunque decepcionó un poco en ingresos por los cambios de preferencia del consumidor, porque se está reaperturando la economía, a mí no me preocupa. Es una empresa que me encanta, es una empresa que me emociona a futuro y que tiene inversiones en las que tiene muchísimo potencial. Porque ha estado comprando muchísimas empresas. No puedo esperar por ver qué va a resultar, qué productos van a resultar de todas esas compras. Y nada más para darnos cuenta de qué tanto creen Amazon, que necesita de este crecimiento, de qué tanto cree Amazon que va a seguir creciendo, es que contrataron a un 50% más de empleados a comparación del año pasado. En estos momentos tienen más de 3.34 millones de empleados. 3.340.000 empleados. Es un mundo de personas, por lo cual, bueno, Amazon tiene expectativas de que necesita eso. Vamos a ver los márgenes probablemente seguirse reduciendo un poco en Amazon porque están invirtiendo mucho y el crecimiento que tenía en el e-commerce, pues bueno, está habiendo un poco de fricción, pero sigue habiendo crecimiento y sigue siendo una empresa que está creciendo enormemente. Pero bueno, pasemos a hablar de Google. Google es una empresa que sorprendió prácticamente en todo. ¿Cuáles fueron los aspectos que más sorprendieron? Pues todos los principales. Estamos hablando del buscador, de todo el advertising, de toda la mercadotecnia que hubo en el buscador e impulsó los ingresos de Google. Estamos hablando de los ingresos por advertising o por marketing en YouTube, que con esto aumentaron los precios de los anuncios y bueno, benefició fuertemente a Google. Hablamos también de que la nube sobrepasó expectativas. Entonces los tres segmentos principales de Google permitieron superar expectativas y eso sí hizo que fuera, pues bueno, prácticamente la única fan que el mercado trató bastante bien. Apple, otra empresa que sorprendieron las ventas de iPhone, casi un 50% de aumento en ventas de iPhone. Apple es un gigante, es una empresa que yo sé que a muchísimos de ustedes les encanta y es una empresa que tuvo que mencionar también, como las otras empresas, problemas que tienen viendo el siguiente trimestre. Y el caso fue, ellos están preocupados por la cadena de suministro, específicamente por los chips que están haciendo ellos dentro de la empresa. Y bueno, estos chips que habían estado siendo pues favoritos prácticamente de los inversionistas, porque cuando se pensaba que los márgenes de Apple ya no podían aumentar, salen a producir sus propios chips y bueno, nos dicen que van a ir poco a poco expandiendo esa línea, pues van a tener muchísimo más rentabilidad de la que podían tener sin ellos producir esos chips. Por lo cual, bueno, tenemos muy buenas expectativas para Apple, simplemente pasando los problemas de las cadenas de suministros. Van a tener que trabajar con otras empresas, van a tener que seguir limitando la producción de productos de Apple con sus propios chips y eso va a limitar un poco el desarrollo del ecosistema porque, bueno, las aplicaciones que se pueden usar y que son compatibles con los chips de Apple no necesariamente son igual de compatibles que con los chips de Intel, por ejemplo, porque ya están optimizadas esas aplicaciones para trabajar con Intel. Y si no hay el incentivo completo para los que crean estas aplicaciones de optimizarlo para el chip de Apple, pues bueno, vas a seguir simplemente teniendo un desempeño un poco más lento cuando estés usando esa aplicación en específico dentro de la computadora que tiene el chip de Apple. Pero a final de cuentas, bueno, son computadoras de grandes rendimientos, son computadoras con excelente vida de la batería. Entonces, va a seguir
creciendo ese mercado, van a seguir vendiendo mucho más, van a seguir aumentando los márgenes, nada más están pasando por un bache en el camino. Vamos a ver qué tanto tiempo tarda en solucionarse, pero sí, eso fue lo que decepcionó, la producción limitada que tienen y por ende las ventas limitadas que van a tener de ciertos productos. Y bueno, en general de estas empresas, ¿qué es lo que a mí más me gusta? La evaluación de Facebook es la que yo pienso es la más barata de las FANG. Y recordemos que todo esto solamente es mi opinión, yo solo soy un youtuber, pero Facebook es la que más me emociona en cuestión de la evaluación. En cuestión de oportunidades, Google es la que más me emociona. Google tiene un montón de oportunidades y cualquiera de estas empresas pudiera ser fundamento en mi portafolio, pudiera ser uno de esos pilares principales que sujeten a mi portafolio, porque yo no invierto en ETFs, yo invierto específicamente en acciones y sí utilizo muchas veces empresas grandes para ser los pilares principales del portafolio y ya después agregaré empresas pequeñas y medianas, pero Facebook es la que más me emociona por evaluación. Google es la que pienso que más oportunidades de monetizar tiene. Tiene tantos segmentos en los que puede monetizar, en los que puede aplicarse, que bueno, Google simplemente, cuestión de oportunidades, es la que creo que más oportunidades tiene. Por otra parte, Amazon. Amazon se me hace que es de las FANG, o pienso yo que de las FANG es la empresa más segura. ¿Por qué? Porque si separan la empresa de Amazon, pueden crear enormes segmentos, pueden ser enormes empresas que creo que el mercado va a evaluar muchísimo más elevadas cuando estén separadas, si es que el gobierno llega a querer separarlas. Y por otra parte, Amazon es una empresa que aunque cotiza algo caro, tiene una oportunidad de monetizar muchísimo más elevada. ¿Por qué cotiza tan caro? Bueno, porque en cuestión de múltiplos, porque sus márgenes de utilidad son bajos. Pero esos márgenes de utilidad son bajos solamente porque están invirtiendo muchísimo. Pero el margen de operación es bastante alto. Por lo cual Amazon, si decide en cualquier momento dejar de invertir tanto dinero y empezar a ser muchísimo más rentable, lo pueden ser, lo cual bajaría todos esos múltiplos y haría que la evaluación se vea muchísimo más atractiva. Que pues bueno, con un PER de 50 pues no se ve tan atractiva, pero simplemente no es una posición que yo descartaría. Apple simplemente por precio, por cuestión en el precio en el que está, es la que menos atractiva se me hace. Y bueno, pero esto no quiere decir que tenga razón, porque muchas veces yo invertí en Apple cuando estaba en un múltiplo de 14, si no me equivoco, en el 2018, un múltiplo de aproximadamente un PER de 12, y vendí cuando estaba a un PER de 23. Y ahora está un PER de 30. No debía haber vendido esas acciones en el 2019. No debía haber vendido esas acciones. Las debía haber mantenido. Las vendí. Entonces, bueno, simplemente que a mí no me encante Apple no quiere decir que yo esté bien en eso. Pero ¿qué podemos concluir con este video? ¿Qué podemos concluir de ver que esas expectativas están disminuyendo? Simplemente que es un ciclo normal del mercado. Es un ciclo normal de la economía. El mercado sobrereacciona a estas cosas. Y cuando sobrereacciona, muchas veces hay oportunidades. Porque siempre sobrereacciona más en ciertas industrias que en otras. Pero como inversionistas, ¿cuál es nuestro trabajo? Para poder concluir con este video. Como inversionistas, nuestro trabajo es ver el crecimiento normalizado. Pensar cuál es el crecimiento normalizado. Porque vimos que saliendo de esta crisis, el crecimiento fue súper elevado. Pero no podemos pagar por las empresas con expectativas de que van a seguir creciendo a ese ritmo. Tenemos que pagar por las empresas lo que creemos que es el crecimiento normalizado. No podemos creer que Etsy, por ejemplo, que es una de las posiciones que tengo en mi portafolio, va a seguir creciendo a un 100% año con año. Es ridículo, no lo va a seguir haciendo. Pero nuestro trabajo como inversionista es encontrar, oye, ¿a qué crecimiento va a tener Etsy año con año? Y sobre eso decir, bueno, ¿cuánto estoy dispuesto a pagar? ¿Cuál es un múltiplo de PER, un PER futuro que estoy dispuesto a pagar, por ejemplo? Y ese es el trabajo. ¿Cuál es el price to sales ratio que estoy dispuesto a pagar por esta empresa porque sé que ya no va a seguir creciendo ese ritmo? No podemos seguirnos cegando y decir, van a seguir creciendo 100%, creció 50%, va a seguir creciendo 50%. No, tenemos que ver, tenemos que tener expectativas realistas. ¿Qué crecimiento van a tener? Y ese es nuestro trabajo como inversionistas. Entonces, quedarnos con eso. Mi expectativa es pagar por el crecimiento adecuado, pagar por el crecimiento realista. Tratar de ver cuál va a ser el crecimiento, porque si pago por un crecimiento que va a ser más alto, que no llega, pues entonces me voy a ver afectado en rendimientos. Pero ¿qué pasa si pago por un crecimiento que creo que es un poco más bajo y supera mis expectativas, así como lo hacen los directivos de las empresas muchas veces? Pues me voy a ver beneficiado a largo plazo, porque inclusive sobrepasan mis expectativas. Yo estoy esperando comprar una empresa únicamente cuando cumple con mis expectativas, cuando baja al precio que yo creo que vale la pena para el crecimiento que yo espero que tenga. Muchísimas gracias, inversionistas. Les dejo el grupo de Facebook en la descripción por si se quieren unir. Les dejo el Instagram en la descripción por si me quieren seguir. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.